Este es el cuarto libro en el orden de lecturas de las obras del reverendo Joshua Adrian Cirlea, el representante de la comunidad budista Jodo Shinshu de Rumania y el fundador del templo Amidaji en el mismo país. Recuerden que pueden descargar todos los libros en formato PDF de forma gratuita en los enlaces de la descripción de cada uno de los videos de este canal de YouTube. El camino de la aceptación. Comentario sobre el Tanisho. Ahora veremos el comentario sobre el 14º capítulo del Tanisho, sobre una o varias recitaciones del nombre y la eliminación del karma negativo. Capítulo 14. Sobre la afirmación siguiente: debes creer que el karma maligno grave que te ha atado al nacimiento y la muerte durante 8.000 millones de kalpas se erradica mediante una sola expresión del nombre, el nombre del Buda Amida. Se afirma, basado en el Sutra de la Contemplación, que hay personas que han cometido las 10 transgresiones y 5 ofensas graves, y aunque han pasado sus vidas sin decir el Nembutsu, al momento de la muerte, instadas por la instrucción de un buen maestro, llegan a decirlo por vez primera. En una expresión, es decir, en una sola recitación, 8.000 millones de kalpas de mal kármico son erradicados, o en 10 repeticiones, 10 veces 8.000 millones de kalpas del karma maligno son erradicados, y así alcanzan el nacimiento. Parece que una recitación, una expresión del Nembutsu y 10 recitaciones se enseñan para hacernos ver la gravedad de las 10 transgresiones y los 5 delitos graves. Quienes afirman lo anterior, sin embargo, solo hablan del beneficio de erradicar el mal. Esto está muy lejos de la enseñanza que hemos aceptado. Aunque en virtud de ser iluminados por la luz de Amida, recibimos fe de diamante, cuando surge el único momento de pensamiento de confianza en Amida dentro de nosotros. Por lo tanto, ya en ese instante, Amida nos lleva a la etapa de los verdaderamente resueltos, es decir, los asegurados del nacimiento en la tierra pura. Y cuando nuestras vidas terminan, todas nuestras pasiones ciegas y obstrucciones malignas se transforman y somos así llevados a alcanzar una comprensión de la no originación de toda la existencia. Por lo tanto, el Nembutsu que decimos durante toda la vida con el pensamiento, si no fuera por este voto compasivo, ¿cómo podrían los malvados transgresores como nosotros ganar la emancipación del nacimiento y la muerte? Debe reconocerse como la expresión de nuestra gratitud por la benevolencia recibida y nuestro agradecimiento por la obra virtuosa de la gran compasión del Tathagata. Creer que cada vez que dices el nombre, tu mal kármico es erradicado, no es más que esforzarte por alcanzar el nacimiento eliminando el mal kármico a través del esfuerzo propio. En ese caso, solo se puede lograr el nacimiento siendo diligente en el Nembutsu hasta el punto mismo de la muerte, ya que cada pensamiento que tenemos a lo largo del curso de la vida es un vínculo que nos une al nacimiento y la muerte. Pero, debido a que nuestra recompensa kármica nos restringe, podemos, al enfrentarnos a varios accidentes imprevistos o ser atormentados por el dolor de la enfermedad, llegar al final de nuestras vidas sin permanecer con una actitud de rectitud mental. En tales circunstancias, decir el nombre del Buda Amida es muy difícil. Entonces, ¿cómo se erradicará el mal kármico cometido en ese intervalo final? Si no se elimina este mal kármico, ¿no sería inalcanzable el nacimiento? Si nos encomendamos al voto de Amida, que nos acoge y nunca nos abandona, incluso a través de circunstancias imprevistas, si cometemos un acto malvado y morimos sin decir el Nembutsu al final de la vida, de inmediato alcanzaremos el nacimiento en la tierra pura. Además, incluso si decimos el nombre en el momento de la muerte, no será más que nuestra expresión de gratitud por la benevolencia del Buda Amida, encomendándonos con confianza cada vez más al Buda a medida que se acerca el momento de la iluminación. El deseo de erradicar el mal kármico de uno mismo al decir el nombre surge del corazón del poder propio. Es la intención básica de las personas que rezan por estar en un estado de rectitud y de compostura cuando sus vidas terminan. Por lo tanto, esta actitud revela una ausencia de Shinjin, fe de diamante, la cual está basada en el otro poder, es decir, en el otro poder del Buda Amida. Ahora la explicación del reverendo Cirlea.
Este capítulo del Tanisho trata el mismo problema que discutimos anteriormente. La pregunta de quién es la fuerza que está detrás del nombre, la cual hace que su recitación sea efectiva. ¿Será acaso nuestro propio poder o el poder del Buddha-Amida? Si la recitación del nombre del Buddha-Amida dependiera de nuestro propio poder, entonces esto significaría que es efectivo solo por nosotros y que es nuestra propia creación. En realidad, el nombre de Amida fue creado por el Buddha-Amida y funciona solo porque contiene los méritos y virtudes del Buddha-Amida, por su fuerza y energía supremas iluminadas, las cuales están en su nombre. Si te concentras en ti mismo cuando recitas el Nembutsu, entonces el Nembutsu pierde su eficacia, ya que así se convierte en una herramienta de tu propio poder. Y debido a que tu propio poder es limitado, de la misma manera, el Nembutsu recitado en base al poder propio se limita tanto que puede tener algunos resultados solo si lo recitas continuamente y en el estado mental correcto durante toda la vida, durante cada segundo y minuto. Esto es porque en cada segundo y minuto puedes morir, y si no lo recitas en ese mismo segundo, no puedes nacer en la verdadera tierra pura. Pero, ¿cómo puede un ser no iluminado y ordinario ser tan cuidadoso con la recitación del Nembutsu? Tal como dijo Shinran Shonin, cito: ya que nuestra recompensa kármica nos restringe, podemos, al enfrentarnos a varios accidentes imprevistos o al ser atormentados por el dolor de la enfermedad, llegar al final de nuestras vidas sin permanecer con una mente recta. En tales circunstancias, decir el nombre es muy difícil. Entonces, ¿cómo se erradicará el mal kármico cometido en ese intervalo final de tiempo? Si no se elimina, ¿no sería entonces inalcanzable el nacimiento? Fin de la cita. Por el contrario, cuando recitamos el nombre del Buddha-Amida de acuerdo con su verdadera naturaleza, es decir, con fe en el poder del Buddha-Amida, que es el verdadero poder que hace que el nombre sea efectivo, entonces eres abrazado por ese poder tal como eres, sin la necesidad de que vivas en la mentalidad correcta en cada segundo de tu vida. La tranquilidad personal no importa, las supuestas virtudes o pureza, entre comillas, que tengamos no cuentan. Solo tienes que confiar en el Buddha-Amida, dejándote llevar a la tierra pura por su poder salvador. Recitar el nombre de esta manera no significa que lo recitas mientras confías en ti mismo para purificar tu karma negativo o acumular karma positivo. Pensar que puedes usar el Nembutsu para purificarte, es decir, mientras mejor lo recites, más puro y limpio de karma estarás. Pensar así. Hacer esto es utilizar el Nembutsu y así esto sería tu propia creación y dependería de tu propio poder. Decir el nombre significa encomendarse con confianza a Amida. El Nembutsu no es otra cosa que expresar fe en la compasión de Amida, en su voto primordial y no en nuestro propio ser y en nuestras propias capacidades no iluminadas. Como dice el Tanisho, si no fuera por este voto compasivo, ¿cómo podrían los transgresores malvados como nosotros obtener la emancipación del nacimiento y la muerte? Fin de la cita. Recitar el nombre significa precisamente no confiar en tu propio poder, sino encomendarte al poder del Buddha-Amida. Tenemos que entender completamente que el Nembutsu significa confiar absolutamente en Amida y que solo de esta manera, debido a que el nombre funciona por el poder de Amida, la obra virtuosa de la gran compasión del Tathagata, como dice el Tanisho, y la recitación de este nombre es efectiva para guiarnos hacia la tierra pura de esta manera. La expresión de fe y la gratitud siempre están vinculadas en el Nembutsu. ¿Por qué es esto así? Si realmente sientes que necesitas escapar del sufrimiento del nacimiento y la muerte, si alcanzar la budeidad se vuelve extremadamente importante para ti, y si te das cuenta profundamente de lo incapaz que eres para lograr esto, entonces la maravillosa noticia de que el Buddha-Amida especialmente conduce a los seres como tú al Nirvana, seguramente dará lugar a una gran alegría en ti y a una gran gratitud en tu corazón. Si alguien te salva de ahogarte o de morir por el fuego, seguramente sentirás la alegría natural de escapar. ¿Cuánto más será este sentimiento cuando te libres del nacimiento y la muerte para siempre? La fe, Shinjin, es la causa del nacimiento en la tierra pura. No obstante, la gratitud naturalmente acompaña a la fe, especialmente en ese momento cuando te encomiendas al Buddha-Amida por vez primera. En el amor romántico, uno siempre siente alegría en el primer beso.
De la misma manera, uno siempre tiene gratitud natural ante el primer despertar de la fe en Amida, es decir, el regalo de la fe que proviene del Buda Amida. Y ahora volvamos al objetivo principal de este capítulo. Pensar que puedes mejorar el Nembutsu de alguna manera recitándolo en cada segundo o minuto de tu vida con una mente recta, concentrada en el Nembutsu, pensando que puedes purificar así tu karma, significa que no te estás encomendando a Amida, sino que confías aún en tus propias capacidades. También esto significa que estás preocupado por tu karma y que no lo dejas en las manos del Buda Amida. Como dijo el maestro Renio, cito: debes preguntarte una y otra vez si has alcanzado o no el Shinjin, en lugar de cuestionar si todavía tienes males kármicos o no. Depende de Amida salvarte después de que él haya destruido tus males kármicos, o que te salve mientras los deja tal como están. No debes investigar este problema. Recuerda que el Shinjin es de suma importancia. Fin de la cita. En este capítulo del Tanisho se hace una referencia muy importante al Sutra de la Contemplación. Se afirma, basado en el Sutra de la Contemplación, que hay personas que han cometido las 10 transgresiones y 5 ofensas graves, que aunque han pasado sus vidas sin decir el Nembutsu al momento de la muerte, instadas por la instrucción de un buen maestro, llegan a decirlo por primera vez. En una sola recitación, 8.000 millones de kalpas de mal kármico son erradicados, o en 10 expresiones, 10 veces se erradican 8.000 millones de kalpas de grave mal kármico, y por lo tanto alcanzan el nacimiento en la tierra pura del Buda Amida. Parece que una sola recitación, una expresión del Nembutsu y 10 expresiones se enseñan para hacernos saber la gravedad de las 10 transgresiones y los 5 delitos graves. Fin de la cita. Cuando el Sutra de la Contemplación menciona a aquellas personas que cometieron las 10 transgresiones y las 5 ofensas graves, es solo para hacernos conscientes de la gravedad de estas acciones, cuyos efectos nos impiden alcanzar la libertad del nacimiento y la muerte por nosotros mismos, y mostrarnos que solo el Nembutsu de la fe en el Buda Amida puede destruirlos. Pero esto no significa en lo absoluto que esas transgresiones y ofensas sean aniquiladas debido a nuestro propio poder y habilidades en la recitación del Nembutsu. Es el Nembutsu mencionado en el Sutra de la Contemplación que puede destruir el mal kármico de 8.000 millones de kalpas o el de 10 veces 8.000 millones de kalpas. Es el Nembutsu de la fe en el Buda Amida, que funciona solo por el poder de Amida, y no es el Nembutsu de poder propio basado en nosotros mismos. El Sutra de la Contemplación menciona una expresión y 10 expresiones para mostrarnos lo fácil que es para el Nembutsu, que se basa en el poder de Amida, el destruir tales billones de kalpas de mal karma. Es como decir, no necesitas hacer ninguna práctica difícil. El Nembutsu del poder del Buda Amida es efectivo incluso si lo recitas 1 o 10 veces. Las expresiones como billones de kalpas se usan generalmente en los sutras para representar el infinito, por lo que de hecho se refiere a todo el karma maligno que creaste desde el pasado infinito, en el samsara. Una recitación o 10 recitaciones de hecho son cualquier número del 1 al 10. En realidad esto muestra que la cantidad de recitaciones no es importante, siempre y cuando digas el Nembutsu confiando en el poder del Buda Amida. Comentario sobre el capítulo 15. El logro de la budeidad en esta vida es imposible. Capítulo 15 del Tanisho. Sobre la afirmación de que podemos alcanzar la iluminación incluso mientras mantenemos esta existencia corporal llena de pasiones ciegas. Esta afirmación es completamente absurda. El logro de la budeidad con este cuerpo es la esencia de la enseñanza esotérica de Shingon, la escuela Shingon de budismo esotérico de Japón. Es la realización lograda a través de los 3 tipos de actos místicos. La purificación de los 6 órganos sensoriales es la enseñanza del vehículo único, del Sutra del Loto. Es la virtud adquirida a través de las 4 prácticas de reposo. Estas son 2 formas de práctica difícil que pueden seguir seres de capacidades superiores, las cuales conducen a la iluminación realizada a través de llevar una práctica contemplativa, ardua. Alcanzar la iluminación en la vida venidera es la esencia de la enseñanza de la tierra pura del otro poder. Es el principio actualizado a través del asentamiento del Shinjin, fe. Este es el camino de la práctica fácil que deben seguir los seres de capacidad inferior.
Es la enseñanza que no hace distinción entre el bien y el mal. Dado que es extremadamente difícil liberarse de las pasiones ciegas y los obstáculos del mal kármico en esta misma vida, incluso los monjes virtuosos que practican las enseñanzas de las escuelas Shingon y Tendai rezan por la iluminación en la próxima vida. En nuestro caso, ¿qué más se necesitaría decir? Nosotros carecemos tanto de la observancia de los preceptos como de la comprensión de la sabiduría, pero cuando, al permitirnos ser transportados en el barco del voto de Amida, cruzamos este océano de sufrimiento que es el nacimiento y la muerte, y alcanzamos la orilla de la tierra pura, las nubes oscuras de las pasiones ciegas se despejarán rápidamente, y la luna de la iluminación, la verdadera realidad, aparecerá inmediatamente. Al convertirnos en uno solo, con la luz sin obstáculos que llena las 10 direcciones, beneficiaremos a todos los seres sintientes. En ese momento es que alcanzamos la iluminación. Aquellos que hablan de comprender la iluminación mientras están en esta existencia corporal, ¿manifiestan varios cuerpos acomodados? ¿Poseen acaso los 32 rasgos del Buda y las 80 marcas? ¿Y predican el Dharma para beneficiar a todos los seres, como lo hizo el Buda Shakyamuni? Pues esto es lo que se entiende por la realización de la iluminación en esta vida. Se afirma en un himno. Cuando llega el momento, cuando el Shinjin, indestructible como el diamante, se asienta, Amida nos acoge y nos protege con compasión y luz, para que podamos librarnos para siempre del nacimiento y la muerte. Esto significa que en el momento en el que el Shinjin se establece, somos acogidos por el Buda Amida para nunca ser abandonados, y por lo tanto no transmigraremos más en los 6 cursos, es decir, los 6 reinos del samsara. Solo entonces nos liberamos para siempre del nacimiento y la muerte. ¿Debería denominarse confusamente tal conciencia alcanzar la iluminación? Es muy lamentable que surja tal malentendido. El difunto maestro Shinran Shonin dijo lo siguiente: de acuerdo con la verdadera esencia del camino de la tierra pura, uno se encomienda al voto primordial en esta vida y se logra la iluminación en la tierra pura. Esta es la enseñanza que recibí. Ahora la explicación del reverendo Sir Lea. Este capítulo del Tanisho presenta 2 características muy importantes de la enseñanza Yodo Shinshu, que la diferencian de otras prácticas budistas basadas en el poder propio. La iluminación perfecta y la budeidad no se pueden alcanzar en esta misma vida, sino solo en el momento del nacimiento en la tierra pura. El nacimiento en la tierra pura y la budeidad se alcanzan solo en el momento de la muerte. Shinjin, o el confiar en el voto primordial del Buda Amida, que se recibe en esta vida y nos hace entrar en la etapa de los asegurados del nacimiento en la tierra pura, no debe confundirse con el logro real del nacimiento en la tierra pura. El capítulo 15 comienza con una declaración poderosa y clara, a saber, alcanzar la iluminación mientras se vive en este mismo cuerpo es absurdo. Shinran dijo que esta posibilidad no solo es difícil de obtener, sino que es realmente imposible. Más que esto, es completamente absurdo, como dice el Tanisho. Esta es, de hecho, una gran diferencia entre nuestra escuela Yodo Shinshu y otras escuelas budistas, especialmente el budismo esotérico, como el Shingon, las escuelas tibetanas o la escuela Tendai, que se basan en el Sutra del Loto y enseñan la misma posibilidad de alcanzar la budeidad en esta misma vida con este mismo cuerpo. Cito: el logro de la budeidad con este cuerpo es la esencia de la enseñanza esotérica de la escuela Shingon. Es la realización lograda a través de los 3 tipos de actos místicos. La purificación de los 6 órganos sensoriales es la enseñanza del vehículo único, del Sutra del Loto. Es la virtud adquirida a través de las 4 prácticas de reposo. Estas son 2 formas de práctica difícil que pueden seguir seres de capacidades superiores, las cuales conducen a la iluminación realizada a través de llevar una práctica contemplativa ardua. Fin de la cita. Los 3 tipos de actos místicos, Sanmitsu, significa lograr los gestos del Buda con las manos, mudra, al recitar las palabras del Buda mediante la formulación de las oraciones, Shingon o mantra en sánscrito. Se logra el discurso del Buda mientras que el reposo calma al espíritu, purificándolo así de sus pensamientos con la concentración,
Samadhi. La purificación de los 6 órganos sensoriales implica la purificación de las conciencias que se generan cuando nuestros sentidos encuentran sus objetos correspondientes. Estas conciencias son las siguientes: 1. Conciencia de la vista. 2. Conciencia del oído. 3. Conciencia del olfato. 4. Conciencia del gusto. 5. Conciencia del tacto. Y 6. Conciencia de la mente. La conciencia de la mente integra las percepciones de los 5 sentidos anteriores en imágenes concretas y toma decisiones sobre el mundo exterior. Pero en el budismo Mahayana se describen otras 2 conciencias que influyen en nuestra vida presente. Estas son 7. Conciencia impura, la mente, y 8. Conciencia alaya, o la conciencia de almacenamiento. La conciencia impura, la conciencia número 7, es la fuente del apego y por lo tanto es el origen del sentido del ego, del yo, así como de las otras ilusiones que nacen del hecho de que los seres conciben como real algo que es meramente aparente. La conciencia alaya, la octava conciencia, es el lugar donde todas las acciones y experiencias en esta vida y en las vidas anteriores generadas por las otras 7 conciencias se almacenan en forma de karma, siendo la única conciencia que viene con nosotros en cada nacimiento. Esta conciencia, que contiene lo que normalmente llamo el karma de una persona que ha sido como un drogadicto por eones, es decir, las malas semillas de nuestras tendencias kármicas malvadas y los apegos cultivados durante un número de vidas pasadas incalculables, desperdiciadas en la ignorancia, la codicia, el odio y otras pasiones ciegas. Esto influye al mismo tiempo sobre el funcionamiento de las otras 7 conciencias. Es extremadamente difícil destruir o purificar este almacenamiento de karma de la conciencia alaya, desde el cual las semillas de nuestro mal karma siempre pueden manifestarse en la forma de varios obstáculos y obstrucciones en nuestra práctica. El maestro Shinran Shonin, siendo profundamente consciente de la abrumadora influencia de nuestras ilusiones, pasiones ciegas y el karma maligno habitual del pasado, afirma que es completamente absurdo, como dice en el Tanisho, para una persona común como nosotros que vive en esta última era del Dharma, la era de Mapo, pensar que de alguna manera puede alcanzar la budeidad a través de su propio poder mientras vive en este cuerpo presente. Mientras que en otras escuelas budistas, especialmente las mencionadas por Shinran, el primer paso es reconocer la posibilidad de que cada ser sintiente puede, de hecho, alcanzar la budeidad en esta misma vida. Nuestra enseñanza Yodo Shinshu comienza con la sensación de fracaso. Cuando estás 100% convencido de que no puedes alcanzar la budeidad en esta vida, entonces estás listo para el camino Yodo Shinshu. Pero mientras todavía guardes en tu mente el más pequeño pensamiento de mérito personal o ideas como tal vez pueda, no podrás ver y entrar por la puerta del Dharma del nacimiento en la tierra pura del Buda Mida. La tierra pura del Buda Mida es como un país donde todos pueden emigrar sin el menor requisito, sin visas, sin capacidades especiales, sin nada, como dijo Shinran. Este es el camino de la práctica fácil, como dice en el Tanisho, el cual deben seguir los seres de capacidad inferior. Es la enseñanza que no hace distinción entre el bien y el mal. Fin de la cita. En el camino Yodo Shinshu no tomamos en consideración las 4 prácticas de reposo, la purificación de los 6 sentidos o los pensamientos negativos, y mientras intentamos no tomar veneno porque tenemos el antídoto, como solía decir Shinran, es decir, hacer el mal intencionalmente para nacer en la tierra pura, lo cual es de hecho una herejía. No consideramos entonces que los preceptos sean la causa de cualquier logro personal, porque no reconocemos ningún logro personal genuino en nosotros mismos. Como dijo el maestro Shinran, los llamados buenos actos de una persona no iluminada están siempre mezclados con el veneno del ego, por lo que estos no pueden llamarse verdaderos actos puros. Para mostrarnos a nosotros mismos y a otros lo tonto que puede ser nuestra interminable conversación sobre la posibilidad de alcanzar la budeidad en esta misma vida, Shinran se dirige a los llamados buenos budistas, entre comillas, con las siguientes palabras. Cito: ¿acaso aquellos que hablan de alcanzar la iluminación mientras están en esta existencia corporal pueden manifestar varios cuerpos acomodados? ¿O poseen los 32 rasgos y las 80 marcas del Buda? ¿Y predican el Dharma para beneficiar a seres tal como lo hizo el Buda Shakyamuni?
Pues esto es lo que se entiende por lograr la iluminación en esta misma vida. Fin de la cita. ¿Puedes tú, el lector de estas líneas, decir que eres como un Buda de la forma descrita anteriormente? Y si no eres un Buda en este mismo momento, ¿qué certeza tienes de que vivirás lo suficiente para convertirte en uno? Ahora y no mañana es el momento adecuado para hacerse esta pregunta y para vernos realmente como somos y para ver qué capacidades poseemos realmente. Como la vida en el samsara siempre es tan frágil e insegura, nunca se sabe en qué estado mental la muerte nos encontrará o si tendremos otra posibilidad de nacer como un ser humano. Incluso los practicantes que se supone poseen más méritos que nosotros, como dice el Tanisho, los monjes virtuosos que practican los caminos Shingon y Tendai, que son escuelas esotéricas basadas en el poder propio, así como también muchos otros maestros en el budismo tibetano. De hecho, ellos también oran por la iluminación en la próxima vida. Las prácticas relacionadas con el Buda Amida o el Buda Amitabha están presentes en muchas escuelas del budismo Mahayana, incluso si no son 100% una expresión de fe completa y una negación total del poder propio, como en el caso de la escuela Yodo Shinshu. Esto demuestra que muchos practicantes sinceros se dan cuenta parcial o totalmente de sus capacidades limitadas. Pero después de todo, lo más importante en este capítulo y en todas las enseñanzas del Yodo Shinshu es que, en comparación con la iluminación perfecta de un Buda, nuestro llamado avance en el camino es demasiado frágil. Siempre está sujeto a la regresión y no vale nada, porque ninguno de nosotros puede decir que, como dice el Tanisho, mientras está en esta existencia corporal, puede manifestar varios cuerpos acomodados, es decir, cuerpos nirmanakayas, o poseer las 32 características y 80 marcas del Buda y predicar el Dharma para beneficiar a los seres, tal como lo hizo el Buda Shakyamuni. Si ha habido una figura religiosa en esta última era del Dharma, sobre la cual se pueda decir que es un ser iluminado o muy cercano a la iluminación, entonces él o ella no es una persona ignorante como tú y yo, que haya logrado algo en esta misma vida, sino que se trata de un Bodhisattva o un Buda que manifestó la apariencia de la ignorancia. También aparentó el esfuerzo y el logro de varios niveles de espiritualidad, para así alentar a otros a seguir el camino y no rendirse, de que no todas las personas están listas para encomendarse al voto primordial del Buda Amida, pero en realidad no ha habido un solo ser no iluminado en esta era final del Dharma que mediante sus propios esfuerzos haya alcanzado la budeidad en esta misma vida. La cita anterior se aplica no solo a aquellos que piensan que pueden alcanzar la budeidad en esta misma vida, sino también a aquellos seguidores de la tierra pura que están bajo la influencia de ideas tomadas de otras escuelas budistas que tratan de adaptar la enseñanza sencilla del camino Yodo Shinshu, la cual es una enseñanza sencilla que está orientada hacia la fe, y tratan de combinar la enseñanza Yodo Shinshu con las enseñanzas como el budismo Zen u otras enseñanzas budistas sobre el vacío, la vacuidad, las cuales hacen parte de otras puertas del Dharma muy distintas, es decir, otros métodos para alcanzar la iluminación. Estas personas confunden así el momento en que se recibe Shinjin, la fe en el Buda Amida, con el logro real del nacimiento en la tierra pura. Estas son las teorías que enseñan ideas como, entre comillas, la tierra pura está aquí y ahora, o la tierra pura es una mente pura. Este tipo de malentendidos se corrigen fácilmente con las siguientes explicaciones. Cito: en el momento en que la fe Shinjin se establece, somos acogidos para nunca ser abandonados y por lo tanto, desde ese momento, no transmigramos más en los 6 cursos. Solo entonces nos liberamos para siempre del nacimiento y la muerte. Entonces Shinran pregunta, ¿debería denominarse confusamente tal conciencia alcanzar la iluminación? Es lamentable que surjan tales malentendidos. Entonces, vemos que interpretar el asentamiento o el establecimiento de la fe, Shinjin, la fe en el Buda Amida, y confundirlo con el logro de la iluminación es un malentendido. Por el contrario, el momento de Shinjin es el momento en el que nos dejamos abrazar o acoger por el Buda Amida para nunca ser abandonados. En el momento en que nos encomendamos al Buda Amida para causar nuestro nacimiento en la tierra pura, Amida destruye las raíces de nuestro karma por habernos encomendado a él.
y así nos impide plantar semillas en otras vidas de engaño, en el samsara. En este sentido, nos liberamos para siempre del nacimiento y la muerte, como dice el Tanisha. Sin embargo, nuestro karma y nuestras pasiones ciegas siguen teniendo efectos en la vida actual y vemos que no podemos escapar del sufrimiento y del comportamiento incorrecto mientras vivamos en este mundo. Esta situación es como un niño al que su madre lleva salvo a la otra orilla del río. El niño sigue siendo un niño ignorante, aunque él confía en su madre y se deja llevar por ella. Recibir Shinjin y estar seguro de que naceremos en la tierra pura no significa que nos convirtamos en Budas en esta misma vida, o que nuestra mente se convierta en una mente pura. Nadie puede decir que después de recibir Shinjin nos volvemos puros, o que ya no tenemos malos pensamientos, tal como Shinran Shonin dijo en otro capítulo del Tanisha. Cito: deshacerse de las pasiones ciegas es convertirse en un Buda, y para alguien que ya es un Buda, el voto que surgió de los 5 kalpas de pensamiento profundo no tendría ningún propósito. Fin de la cita. Alcanzar el nacimiento en la verdadera tierra pura significa convertirse inmediatamente en un Buda, pero nadie puede decir que realmente siente o actúa en esta vida como si estuviera en la tierra pura. Por lo tanto, el Shinjin o confiar en el Buddha-Amida, que resulta en ser acogidos por él y nunca ser abandonados, no significa darse cuenta de que la tierra pura está aquí ahora, o otros malentendidos como la tierra pura es mente pura, etc. Solo cuando alcanzamos la orilla de la tierra pura, las nubes oscuras de las pasiones ciegas se despejarán rápidamente. Por lo tanto, solo entonces tendremos una mente verdaderamente pura, y la luna de la iluminación, la verdadera realidad, aparecerá inmediatamente. Al convertirnos en uno con la luz sin obstáculos que llena los 10 rincones, beneficiaremos a todos los seres sintientes, es decir, al regresar a este mundo como Budas para salvar a todos los seres. Es en ese momento que alcanzamos la iluminación, como dice el Tanisha, es decir, en el momento de nuestro nacimiento en la tierra pura. Las declaraciones del maestro Shinran son muy claras. Cito: alcanzar la iluminación en esta vida venidera es la esencia de la enseñanza de la tierra pura del otro poder, del Buddha-Amida. Es el principio actualizado a través del asentamiento de la fe, Shinjin, en esta vida. De acuerdo con la verdadera enseñanza del camino de la tierra pura, uno se encomienda al voto primordial en esta vida y alcanza la iluminación en la tierra pura. Esta es la enseñanza que recibí.